La verdad estamos honrados aquí en Radio Nacional Esquel. Voy a poner primero en valor a quien nos hizo del link de Puente, a Boris Laureza, que está allá siempre en Nacional Clásica, a full, con mucha información de lo que tiene que pasar con la música clásica, orquestas, sinfónicas, ópera, etcétera. Así que a Boris le mandamos un abrazo grande. Y está con nosotros y nosotras aquí en Radio Nacional Esquel, Ezequiel Fautario. Podría dar desde aquí hasta fin de año todo el currículum. No, Lo no, voy a, no, por favor. lo voy a sintetizar como director musical del Teatro Argentino y de la Orquesta 3 de Febrero también, que es emblemática a nivel no solamente provincial allá, sino a nivel nacional también con las datas. Gracias, Ezequiel, por venir. Gracias por recibirnos. Yo dije cuando Boris me comentó, digo, qué molesto, plenas vacaciones y yo No, no. enviando mensajes ahí La para... verdad que no te miento, le tengo mucho cariño a Radio Nacional, sobre todo por Boris. Entonces le dije, mirá, estoy acá, si por casualidad estás, como él va por todo el país. Totalmente. Dije, en una de esas lo agarro acá y ahí enseguida me contestó. Prácticamente me pasó una lista de contactos de gente que vive en Esquel, incluido el tuyo, para un encuentro más profesional. Buenísimo. Aprovecho, están escuchando también de Arcos del Sur, ahí en Trevelin, una escuela de cuerdas Ah, impresionante que tenemos aquí en la zona. Y también cierto. la directora de coros, Glenda Powell, que está escuchando en este momento, ahí están Un gusto, contentos, mandan Linda. saludos. Un ¿Eh? gusto. No, Mañana estaremos por allá por, seguramente. por Y el... el té galés no puede Tegelés, faltar. totalmente. Ahora café, en un ratito que café, Primero café con esqueliano con el cordobés. con el cordobés, exacto. Es que nos podríamos meter de lleno en lo que tiene que ver con, obviamente, tu carrera profesional y todo, pero siempre a mí me gusta entrar también en esa historia, ¿no? No sé si el génesis, pero también cómo llegas al mundo de la música. Calculo que hay un antes, un lugar, una casa, un hogar, una Sí. familia, o eso empieza diferente, por fuera de lo que es la familia. ¿Cómo llegas al mundo de la música en general? Después nos metemos de lleno en lo que tiene que ver el trabajo profesional, ¿eh? Sería primera generación, es Ujú. decir, padres, sobre todo un padre con mucho deseo, él de ser músico, que bueno, como no lo pudo concretar, contador público, se lo encaja de alguna, uso ese verbo, se lo encaja a los Perfecto. hijos. Al principio lo viví como un me están encajando esto y después, bueno, me enganché. Papá, quiero ser abogado y contador. No, vas a ser músico y artista, todo lo Primero fui contrario. abogado, Ah, de hecho, mirá, así mirá, que mirá sí, qué sí. bien. Y mi abuela tenía un piano en la casa que tocaba dos o tres cositas, ¿no? Pero ya es un point a decir fuerte, ¿no? Tener un piano. Claro, un piano vertical y de ahí nada, de que estaba ahí el piano y mi hermana mayor paveaba y la mandaron a estudiar y de ahí somos cinco hermanos, mandaron a estudiar a los cinco. A los A ver si 5. estadísticamente alguno lo vio. Y bueno, obviamente estaba. ¿Qué era lo que se escuchaba generalmente o qué es lo que sonaba ahí en esa casa familiar? Mirá, a mi papá, por ejemplo, le gustaba mucho Vangelis. Ujú. Y después escuchábamos de ópera, había cosas de Puccini, recuerdo. Pero en general vinculado a la música académica, poco, te Poco. diría, sí. ¿Y cuándo es el punto donde vos empezás a generar tu propio camino y que ya empezás a tocar ahí el link o el puente hacia la música académica? Yo siempre hacia la música académica, cuando entro como pianista a un coro, el coro de la Catedral de Buenos Aires, a ¿Qué los... edad, por favor? Y eso fue a mis 18, 19 creo, 19. Yo era organista antes, Sí. más chico. Y entro a ese coro y el cura que lo fundó era un enfermito de la ópera. Entonces, nada, yo ahí tomo contacto con la ópera, Ujú. me empiezo a enganchar o tenía una cierta facilidad y de ahí una cosa lleva a la otra, ¿no? Nosotros cuando pensamos, o nosotros y nosotras tenemos ahí durante el año en el programa de la FM, una columna semanal de música clásica, ópera, que la lleva Ricardo Macayo, que si está escuchando se va a poner contento de tenerte aquí. Y hay una idea siempre que la música académica, la ópera, etcétera, música clásica, etcétera, está ligada o está vinculada solamente a una elite en particular. Sí, nada más alejado. Eso es lo que quiero decir, romper ese tabú, esa pared que hay. ¿Cómo lo ves vos? Desde adentro, obviamente, ¿no? Mirá, hay que ubicarse que uno de los más grandes compositores del género operístico es Verdi, y Verdi era de alguna manera, a ver, para hacer un paralelo hoy, era, no sé, León Gieco de los italianos, ¿no? El que encarnaba de alguna manera
la música de protesta, por más que estuviera enmascarada en otra poesía, pero él hace una crítica a la aristocracia, hace una crítica a la esclavitud, hace una crítica al invasor austríaco, muy contemporáneo en su espíritu. Y también te menciono otra experiencia. Siendo director de la orquesta de 3 de febrero, ellos nos pidieron que armáramos un paquete, un concierto, un producto, lo llamo yo Perfecto. francamente, artístico, Sí. para tomar contacto con las colectividades italianas, porque la municipalidad de 3 de febrero es la que más tiene inmigración italiana en el Ujú. conurbano. No sé si en la provincia de Buenos Aires inclusive. Con lo cual, si es en el conurbano, es probable que en la provincia de Buenos Aires también. Eh, y me acuerdo que, dado que el pedido del intendente o el perfil que pide el intendente en general es más bien popular de la música, nuestro mutuo entendimiento fue que yo haciendo música clásica le estaba dando a la gente música popular. Qué bueno, O sea, qué bueno. al hacer fragmentos de óperas, y también creo que la música se hace popular. ¿Por qué sería la antítesis de popular? Antipopular o que no es cercana, que es lejana, que no es asequible. Y ahí es donde creo mucho, después de haber aprendido de otros directores, que eso tiene que ver con cómo se comunica lo que uno va a interpretar, ¿no? Soy de los directores que dan 2 o 3 elementos interpretativos antes del concierto al público, con mucho contacto con el público, para que lo que van a escuchar lo entiendan de otra manera, ¿no? Bueno, ahí hay también algo interesante que es, no sé si va bien la palabra o el término, pero también cuando uno habla de comidas o gastronomía, educar el paladar también, Es eso, la posibilidad también de educarnos, ¿no? En el sentido de tener accesibilidad, ¿no? Cuando uno habla así de es. derechos también, en la cultura es fundamental tener accesibilidad a todas las disciplinas artísticas y culturalmente, en este caso, a la música académica. Porque como decías vos, en algún momento lo dijo Ricardo Macayo también, que la música que hoy algunos o algunas pretenden ponerlo como elitista o solamente para un sector social, fue popular, como decías en algún momento. Arrancó Era, popular, ¿qué exactamente. vas a decir esta noche? Voy a no sé, a escuchar algo de Beethoven, decía en ese momento, ¿viste? Exactamente, absolutamente. Entonces, ¿no? Guachi, vamos a escuchar la heroica. Qué grande, qué grande. Sí. No quiero saltar más a lo que tiene que ver mucho hacia el pasado, pero sí centrarme como director de musical del teatro argentino, ¿no? Director de De estudios. estudio, perdón. Sí, sí. Ay, ¿cómo es estar en semejante lugar histórico, pero no solamente estando ahí como parte del lugar, sino trabajando y accionando desde ese lugar? ¿Cómo fue la convocatoria y cuál es el trabajo particular que estás realizando ahí? La convocatoria es de su director general, Ernesto Bauer, y de la mano del director musical, precisamente, o director de la orquesta Ujú. estable, que es el maestro Carlos Biau, que es con el que yo, digamos, es mi maestro. Claro. Entonces vino un poco la convocatoria de ese lado. Yo en el teatro soy maestro interno, es decir, es mi puesto permanente y ahí me convocaron a este cargo más ejecutivo o político que se llama, es decir, dura lo que estás en el cargo, ¿no? Y después Claro, volvería a mi cargo como pianista feliz y agradecido. totalmente. ¿Y en qué consiste el trabajo? ¿Viste cuando quedan estancadas las trincheras entre Alemania y Francia en la Primera Guerra? Ujú. Que pasan frío, hambre, se extiende más de lo que pretenden y bueno, eso es a veces un poco Ahí la sensación. directamente. Tremendo lugar para estar ahí, ¿eh? Y aprovecho, salto a otro. Ahí nombrabas la 3 de febrero, ¿no? La, Sí, la orquesta. Esto lo hablo sin conocer parte de lo que tiene que ver con la orquesta y sí mucho de las producciones culturales que tienen que ver con el teatro, que tiene que ver con las producciones audiovisuales. Tengo la sensación de haber siempre, a Julián Lucero, que trabajó mucho con la parte actoral también allá en la 3 de febrero, que ha sido innovadora en un montón de cuestiones la 3 de febrero, ¿no? Y me imagino que debe tener un perfil, escuchándote a vos hablar también, linkeado no solamente a la innovación, sino a tomar a lo popular como parte del trabajo. mirá, seguramente vos estás hablando de la Universidad Sí, Nacional de 3 de Febrero. sí. Esto es la La municipalidad, pero que municipalidad, igual están, por si bien supuesto. son jurisdicciones distintas, Ujú. indudablemente hay un perfil Político y cultural cultural. y sobre político-cultural. Pensá que 3 de febrero tiene la ruta del rock, tiene bandas emblemáticas que salieron de ahí, ya eso te da una pauta. Eh, y la verdad que, modestia aparte, tengo el privilegio de dirigir una orquesta que hoy está sonando cada vez mejor, que está logrando el objetivo que tanto se habla sin concretar demasiado de
formar nuevas audiencias. El municipio en eso digamos, es el que abre el canal para que nosotros podamos tener redes sociales con cada vez más seguidores, al punto que muchas veces la convocatoria a los conciertos prácticamente es a raíz de que siguen, por ejemplo, el Instagram de la orquesta y ya se empieza a generar todo eso. Yo tomé la idea te doy este resumen, Sí, por tomé la favor. idea de una aerolínea privada de cabotaje que en sus primeros vuelos le preguntaba a la gente le pedía a la gente que levantara la mano quiénes eran los que volaban por primera vez. Y a mí me sorprendía cómo la mitad del vuelo levantaba la mano. Mirá, Eso era democratizar el acceso total. al producto aeronáutico, Ujú. ¿no? Y en varios de nuestros conciertos se me ocurrió preguntar eso, levante la mano, ¿quién es la primera vez que viene a escuchar esta orquesta? Y encontrarte con que levanta la mano entre un 30 y un 50% de la audiencia es Qué bueno. un montón. Y para mi sorpresa, muchas veces el grado de compromiso que tiene un director con su orquesta Ujú. tiende a ser mayor o afectivamente mayor que el del instrumentista. El instrumentista le toca tocar hoy en esta orquesta, mañana en otra y demás, y entonces lo vive más como un trabajo, que eso no le quita Total. profesionalismo, pero es un Sí, sí, sí. trabajo, punto. Y lo que noto, particularmente después del trabajo de este año, es que los varios integrantes de la orquesta se me acercaron a decir que disfrutaban esto Se han puesto la de... camiseta en Sí, ese. o que disfrutaban cuando se encontraban con las respuestas del público, Ujú. eh, que se encontraban totalmente sorprendidos, como que cada vez empiezan a prestar atención de qué es lo que se genera con la audiencia, no les es algo indiferente, y también en esto de que, bueno, evidentemente me gusta hablar, siempre mi temor es de ser denso, ¿no? Entonces mi obsesión es ser dinámico, bla, 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 cuando me toca presentar Sí. una obra y siempre a los de la orquesta le digo, uy, pobres ustedes, qué paciencia me deben tener, me dicen, no, no, Todo a lo nosotros nos contrario. gusta escuchar porque además nos parece importante y de repente me lo dice gente que durante el año va, toca y no me dice una sola palabra en ningún ensayo y de repente se acercan para decir eso, con lo cual digo, evidentemente funciona para los dos lados. Totalmente. Te saco un cachito como director de orquesta y te llevo como pianista, ¿no? Si tenés que nombrar pianistas que han sido referencia en voz, tanto nacional como internacional, y por ahí pianistas contemporáneos, viste que por ahí aparecen cada tanto, ustedes están más en movimiento y los ven, los perciben ahí. Pero si tenés que nombrarnos algún pianista o alguna pianista que sea contemporánea, que esté bueno para escucharla, ¿y por qué? ¿Por qué a esa pianista? Mirá, ten en cuenta primero que yo soy pianista, vuelvo a la imagen de la trinchera. Ujú, Sí. Soy pianista de repertorio de ópera en el ujú. teatro, con lo cual es algo totalmente distinto al concertista de piano. Indudablemente, si tengo que recomendar, Marta Argerich, indudablemente. Contemporáneo, argentino. Extendelo, podés sacarlo fuera de la frontera también. Mirá, yo porque le tengo mucha admiración y valoración, porque trabajamos juntos además, Iván Rutkauskas, por Ujú. ejemplo. Él es maestro también en el Teatro Colón, pero él es un señor concertista, ¿no? Bien, Te diría que por ese ahí, lado. por ese lado. Sí. Mira, nos quedan algunos minutos. Es inevitable, obviamente, pensar en este contexto que estamos viviendo, también político, Sí. social, cultural. En lo particular me gustan mucho los temas culturales a nivel regional, local, nacional y más. Hay un momento muy difícil económico que estamos pasando los argentinos y argentinas, y la cultura va en proceso, al menos el intento de tener un proceso de desfinanciación de la cultura, ¿no? Sí. Viviéndolo desde el lado del trabajo cultural que realizás, ¿cómo pensás? ¿Qué reflexión tenés al respecto de esto? Y hablando también que la palabra democratizar ha estado presente en esta charla, ¿cómo ves estas nuevas políticas culturales nacionales que se están por llevar o se pretenden llevar adelante? Mira, arranco por mencionarte que tengo nuevamente la suerte de trabajar en dos jurisdicciones de colores partidarios distintos, que es Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 3 de Febrero, y ambas tienen un compromiso muy fuerte de inversión en la cultura. Entonces, ya de por sí tengo esa suerte. Eh, Respecto al contexto de lo que está pasando, indudablemente es preocupante, por un lado,
aprovecho también a mencionar, hoy pensaba la importancia de, como te comentaba al inicio, vengo de Perito Moreno, ver una sucursal, la llamo, Una emisora emisora, de Radio sí, Nacional, venir acá. Yo creo que eso es hacer patria, hacer el Estado presente sin eslogans baratos, ¿no? Eh, Porque pensaba, viniendo para este programa, es cómo será la audiencia que escuche el programa. Y claro, nosotros venimos no sé, de una mentalidad tan porteña, de tantos productos a los que uno tiene acceso, y acá la radio es algo central, no solo pensando en el que está en Esquel, sino el que está también en las zonas rurales. Eh, Esto es lo que hace a una identidad nacional, sentirse parte, escuchar tu misma voz, digo, tu mismo idioma, tu misma forma de hablar, gente que vive en tu misma localidad. Ujú. Por eso cuando se pone en duda cuál es la utilidad de estos mecanismos, creo que es un retroceso. También puede ser planteado desde un punto de vista de la resiliencia en positivo, de decir, bueno, a ver, nos va a tocar nuevamente tener que explicar para qué sirve esto y volver a reeditarlo, y que ojalá quienes toman decisiones sobre esto lleguen a la conclusión nuevamente, como se llegó a la conclusión hace 70 años o 100 años, de que por qué tenían que existir. Que es lo mismo que pienso de los organismos estables, porque hay varias personas que dicen, que no son del palo, por supuesto, ¿por qué el Estado tiene que mantener una orquesta y no una banda de cumbia? ¿No? Es una discusión totalmente válida, Total, legítima. pero yo en lugar de pensarlo de, ok, como no estamos financiando la cumbia, hay que desfinanciar la orquesta, digo, no, como integrantes de una orquesta estable tenemos un mayor compromiso todavía con la audiencia y tenemos que salir a buscar a la gente para que sepa, ustedes están pagando por esto, acá se los estamos devolviendo. Eso es un discurso muy fuerte, por ejemplo, en 3 de febrero que trabajamos. Eh, Antes de los conciertos, ustedes con sus impuestos están pagando esto, disfrútenlo, cuéntenlo, háganos comentarios en redes de si lo disfrutan, si vamos por el camino correcto. Entonces lo pienso más por ese lado. Es decir, creo que no tiene que haber temas tabúes, que todo se puede discutir, pero el problema cuando lo discutís partiendo del prejuicio de que sí o sí son herramientas como la radio pública, la televisión pública, los organismos artísticos estables, que son cosas inútiles donde se despilfarra dinero, ya. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Ya resolviste la cuestión, no la estás discutiendo. Total, totalmente. Bueno, más que claro, nos gustaba esta reflexión porque por ahí nosotros y nosotras estamos por ahí más lejos de, quieras o no, son decisiones centrales a veces que se toman, estamos muy lejos, pero la cultura no, nos parece que, y lo referiste ahí al pasar también, ¿no? Que tiene que ver con la identidad y la creación, no la identidad una cuestión intacta, estanca en el tiempo, sino que es una cuestión que se va renovando. Y yo creo que en la conversación misma, esta primera que tenemos con vos, Ezequiel, estás hablando todo el tiempo de la cultura como la conocemos, la producción cultural como la conocemos, pero hay un interés también tuyo de movilizarla a la cultura, ¿no? Que no sea algo un concepto No, abstracto no, y no. estático. De hecho, creo que el error del músico promedio hoy en día es tomar hablo de lo estatal, ¿no? Que es un poco lo que Exacto. estamos comentando, a los organismos estables como algo que está dado, algo que funciona y que ya funciona, y que esté en automático, que no hay que hacer nada, simplemente estoy ahí. Y vos decís, no, sobre todo en estos tiempos, los que creen que esto está funcionando en piloto automático son los que van a naufragar. Y ahí es donde es importante quienes nos tocan puestos de liderazgos en esos organismos, tomar la posta de, de salir a la cancha, no quedarnos esperando en el asiento Total, de los suplentes a que ocurran las cosas, sino total. salir a morder el destino, como Qué dicen, bueno, ¿no? qué bueno. Ezequiel, nos queda un minuto. Podríamos seguir hablando un montón, pero ya viene el vocero presidencial que tiene que salir en un ratito y te pregunto, ¿qué le está pareciendo Esquel y Trevelin en la zona? Mira, aquí está mi mujer presente. Veníamos diciendo, es que él está Trevelin indudablemente, pero es que él cada día más lindo. De hecho, teníamos pensado, no les miento, como somos de hacer mucho trekking, es la ciudad de paso, la ciudad además donde digo yo, está todo, porque tengo Sí, un sí, sí. Toyota y están los concesionarios, está el repuestero, Qué bueno. están las ferreterías, están los supermercados grandes, anda internet, o sea, es como que decís, hay un poco de oxígeno en medio de la Patagonia, que suele ser áspera,
Y la verdad que nos encanta. Mi mamá de chica, hija de gendarme, vivió en Bolsón. Ah, mirá. Entonces yo le decía, che, qué lindo que está Esquel. Me dice, en mi época era más lindo Bolsón que Esquel, pero entiendo que ahora es al Qué revés. Y la bueno. verdad es que él está hermoso. Felicitaciones, cuídenla. Ezequiel, muchísimas Y gracias, ¿eh? extendemos la estadía por eso. Qué genio. Muchísimas A gracias. ustedes por recibirnos. Nos vemos a las noticias y volvemos.